En esta unidad 3 te quiero comentar sobre el sistema político del siglo XIX. Como todo sistema tiene sus protagonistas, sus consensos, su contexto, sus condimentos, podríamos decir así, para que funcione. Como todo sistema, y en este caso político, se habla de acuerdos, especialmente en beneficio de la economía, de la política, de la administración gubernamental y de todos aquellos pasos que puedan hacer potencia de un país. Es así que se habla de acuerdos, se habla de consensos, se habla de alianzas, etcétera, etcétera. Pero todo lo que significa gobierno está conformado por los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin embargo, esta elección, como verás en la diapositiva que viene, está en manos del pueblo. Aunque todavía no directamente en el siglo XIX, estas elecciones corresponden a territorios y a población. Por lo tanto, veremos a continuación, en la diapositiva que sigue, que estos territorios y estas poblaciones tenían derecho a representantes y que estos representantes en las urnas podían ser elegidos en base a su capacidad, a su liderazgo, a sus propuestas o finalmente porque tenían otro tipo de competencias que la gente del pueblo o el territorio, valles, llanos, altiplano, veía que podían ser requeridos para tener un representante. Es así que se lleva el sistema electoral para llegar al gobierno. Como todo sistema, te digo nuevamente, corresponde a un contexto. ¿Cuál es el contexto? Bolivia está naciendo a la vida independiente y en ese nacimiento todavía están definiendo políticas que sean las mejores para tener un gobierno democrático, sobre todo democrático y representativo. Representativo se refiere especialmente a que todas las personas de distintos grupos poblacionales o de distintos territorios tengan la posibilidad de tener un representante en el Parlamento. A continuación te mostraré una diapositiva con la cual quiero indicarte cuál es la conformación de los tres poderes del Estado. Verás, para conformar lo que se conoce como gobierno, hay unas elecciones, primero locales, pueden ser provinciales, departamentales, territoriales, y hay otro tipo de elecciones que más adelante serán entes representantes. Luego se forma la Cámara de Diputados, de donde surge un presidente del Parlamento, y luego ahí es donde se escoge un presidente de la nación. Es decir, es una elección indirecta por el momento. Ya te darás cuenta que en ese sistema político del siglo XIX todavía hay debilidades. La elección por territorio, la elección por población, no siempre representa a todo un pueblo o a todo un territorio poblado. Por lo tanto, no había mucha conformidad con este tipo de elecciones que eran representativas. Todavía hay que esperar hasta el siglo XXI para que las elecciones sean de carácter directo, ya no nombrar a alguien para que elija por nosotros. Justamente en base a eso es que surge el caudillismo. El caudillismo, como verás en estas imágenes, está presente en varios personajes de la historia. Uno de ellos, Manuel Isidoro Belzu, que por su carisma, su liderazgo, fue uno de aquellos que mantuvo el tema del caudillismo. El que empezó esto fue Andrés de Santa Cruz, acuérdate que fundó la Confederación Perú-Boliviana y es uno de los que va propiciando justamente este tipo de alianzas que más adelante en la Guerra del Pacífico va a tener suprema importancia. Por lo tanto, ¿por qué surge el caudillismo? Por la debilidad del sistema político, por las restricciones participativas que había, acuérdate que solo son los ciudadanos los que pueden participar, los privilegios de pocos elegibles y sobre todo la fama combativa de militares y civiles que toman este cargo de líderes, de caudillos, pero sobre todo caudillos solitarios que gozan de fama entre las personas. Al principio te dije que hay un cuarto poder. Muchos dicen que este cuarto poder son los medios de comunicación que son capaces de mover gente, de mover opiniones, de mover conceptos por las noticias que van dando. Tienen tanto acceso a la información y hoy estamos con tanto acceso a la información que somos capaces de enterarnos lo que está pasando prácticamente al instante. Y muchas veces
esas imágenes, esas noticias que vemos nos mueven nuestra voluntad hacia determinado objetivo. Pero hoy por hoy, otro poder del Estado es el órgano electoral plurinacional, el que está encargado de llevar adelante elecciones justas para que haya un gobierno totalmente democrático, con el consenso de todos, con elecciones transparentes y sobre todo que se pueda decir que han sido elecciones justas. ¿Cuántos poderes del Estado tenemos? Ya tienes tú la respuesta. En esta segunda parte de la unidad 2 quiero comentarte sobre todo los antecedentes de la Guerra del Pacífico. Yo creo que la Guerra del Pacífico es un hecho supremamente importante en nuestra historia, por lo tanto le voy a dedicar un tiempo mayor que solamente unos minutos, pocos minutos a este tema de la guerra. Pero ahora te quiero mostrar aquellos antecedentes que han hecho que se desencadene la Guerra del Pacífico como tal. En primera instancia, quisiera que veas esta diapositiva en la cual te hablo del desierto de Atacama. El desierto de Atacama es un punto geográfico que en su momento en la costa del Pacífico unía 3 países: Perú al norte, Bolivia al centro y Chile al sur. Por lo tanto, era un punto estratégico. Atacama viene de la voz quechua que significa después del valle, o cuando acaba el valle, o desde donde se puede mirar el valle. Esto significa Atacama, y lo vas a entender mejor más adelante con las diapositivas. Primero, geográficamente Atacama, que pertenece a la audiencia de Charcas, es un territorio del departamento de Potosí de 1825. En 1829 se vuelve provincia y en 1867 departamento. ¿Sabes lo que políticamente y administrativamente significa esto? Conocido el departamento como el litoral de Atacama. Como ecosistema, como punto de explotación de recursos naturales o de flora y fauna, tiene 2 ámbitos: el desierto, donde se extrae sal, se cría ganado camélido, llamas, alpacas, vicuñas, poca agricultura y algo de minería. Y como costa, tiene la explotación del guano, que va a ser uno de los detonantes para la guerra, de aves que en ese momento se consume, te diría así, como gran fertilizante de carácter ecológico. Y como potencial económico, la región de Atacama para Bolivia quedaba muy lejos de la ciudad y no tenía vías de acceso. Escasa población, pero sí un libre acceso al mar. Con eso te darás cuenta que Atacama, para muchos de los gobiernos hasta ese momento, hasta 1879, no era muy atractivo, porque no había mucho que decir sobre Atacama, excepto la explotación del guano. Como te decía, a los gobiernos de ese entonces mucho Atacama no les llamaba la atención, posiblemente porque no conocían el territorio. Sin embargo, a otros gobiernos como Chile y la corona británica, Gran Bretaña, les interesaba mucho esta región. Como ecosistema, por la explotación del salitre, la minería, hoy en día el cobre es importante para Chile, el guano fertilizante de demanda internacional, la costa, que tiene mucho potencial, y el desierto para la crianza de camélidos. Geográficamente es un territorio abierto hacia el mar, con bastantes recursos, y para Chile y Gran Bretaña sin dueño y sin soberanía. Y como potencial económico, muy apetecible para las empresas transnacionales que posteriormente explotarán el cobre, que es el principal producto de exportación, el mineral de exportación de Chile, el salitre, acuérdate que gran parte del litigio de Uyuni es por el tema del litio, y finalmente por el tema del fertilizante, que es de gran demanda como fertilizante ecológico no químico en los productos del agro. Fíjate la siguiente diapositiva y la narración. Un corte transversal geográfico nos muestra cómo estaban divididos los pisos en la región de Atacama: montañas, desierto, valles y costa, y los recursos naturales que se podían explotar. En este punto te dejo un video que nos habla del Tratado de 1874 entre Bolivia y Chile. Aníbal Pinto, al constatar el deterioro de las relaciones con los vecinos, acepta firmar un nuevo tratado, el de 1874, para reemplazar el anterior, de 1866, de carácter transaccional.
En este nuevo se establece que se mantiene como límite el paralelo 24, renunciando Chile a sus derechos sobre los territorios ubicados al norte, pero con la condición de que Bolivia no va a alzar los impuestos sobre las explotaciones ubicadas entre los paralelos 23 y 24 por el lapso de 25 años. En esta parte te quiero describir, sobre todo, que si bien Atacama era un punto de consideración para el gobierno y por eso en 1874 se firmó un acuerdo territorial, verás que en 1870 en otra parte del país, en la parte minera, digamos, se está presentando otro tipo de contexto, ¿no? Acuérdate que la moneda fleve, introducida por Andrés de Santa Cruz, creó un cierto desequilibrio transaccional entre vendedor y comprador, ya que con la moneda fleve de peso o características de menor cantidad de plata, el que salía perdiendo, digamos, en cierta medida era el vendedor. Pues a partir de ese momento, como que la producción va más por el tema agropecuario, hacia el oriente, las tierras bajas, y la minería, sobre todo la explotación de la plata, empieza a decaer. Pero 1870, justamente vuelve a surgir la explotación de la plata, esta vez con mejor tecnología, con una producción más barata y más rentable, sobre todo por lo que significaba la introducción de la tecnología. Y en ese contexto aparecen tres personas, tres varones, que luego serán conocidos como los patriarcas de la plata. Pero veamos detenidamente cuál ha sido la importancia de estos patriarcas de la plata en 1870 al borde de la Guerra del Pacífico. Vista la situación de Atacama y el gran desconocimiento que tenía el gobierno sobre la región, por ende desconocimiento de los potenciales de recursos naturales que tenía para explotarse, en otro punto del país nuevamente surge el tema de la explotación de la plata, esta vez con mayor tecnología y mayor inversión. En ese sentido, te presento tres personas: Avelino Aramayo, Aniceto Arce y Gregorio Pacheco, quienes visionariamente vieron que este metal nuevamente iba a ser motivo de riqueza. Y no solo motivo de riqueza nacional, sino motivo de riqueza personal. Pero hay que reconocer que a través de la inversión en minería que hicieron los tres, el país también adelantó en varios ámbitos. Por ejemplo, Avelino Aramayo trajo capitales británicos porque él vivió un tiempo allá y aprendió todo lo que significa la explotación minera allá en la corona. De esta manera modernizó la explotación con maquinaria y tecnología para su momento en la explotación de la plata. Gregorio Pacheco, por el otro lado, modernizó el país no solamente con la explotación minera y la tecnología de punta que había en ese momento, sino con la instalación de luz eléctrica y el telégrafo, que era un buen sistema de comunicación en ese momento. Y por último, Aniceto Arce, que no solamente la explotación minera, sino que también le dio empuje con la construcción de vías, especialmente vías férreas, de trenes, de vías de ferrocarril, para sacar el mineral desde centros mineros cercanos a Oruro hasta la frontera con Chile y por ende a ultramar, para exportar un producto, un mineral que era preciado nuevamente a finales del siglo XIX. Estos visionarios, Aramayo, Pacheco y Arce, además de gastar su propia riqueza en insumos para el país, por ejemplo, Gregorio Pacheco paga la deuda por territorio al Perú y construye con sus propios recursos el sanatorio mental Pacheco, que está en Sucre, emprende nuevos proyectos de explotación de la plata, pero estos proyectos significan meter capital, adentrar circulante, como se dice. Este circulante necesitaba de un sistema financiero sólido y que pueda respaldar estos movimientos económicos. Por lo tanto, aparecen los bancos. El primer banco que aparece justamente es el Banco Nacional de Bolivia. A continuación te presento una breve historia recreada por estudiantes de la Universidad de San Simón de Cochabamba. Escucha atentamente.
El Banco Nacional de Bolivia, S.A., nació como un banco de emisión de descuentos, depósitos y préstamos, mediante el decreto del 1 de septiembre de 1871, con doble domicilio legal, uno en la ciudad de Cobija y otro en la ciudad chilena Valparaíso. El señor Mariano Pero, un destacado hombre de empresa de su época y con prestigiosos antecedentes, fue el gestor de esta obra. Desde su fundación, el Banco Nacional de Bolivia coadyuvó al desarrollo del país en diferentes fases de su historia. Empezó sus actividades en plena época del auge del guano y del salitre, las cuales fueron preponderantes para el crecimiento económico del país y adicionalmente sirvieron para el ejercicio de la soberanía nacional en aquellos territorios que posteriormente fueron arrebatados en la Guerra del Pacífico. La primera junta fundadora del Banco Nacional de Bolivia se efectuó en la ciudad de Sucre, capital de la República, el 4 de marzo de 1872, y el 8 de mayo del mismo año se instaló la segunda junta en la ciudad de Cobija. Tal fue el éxito que al finalizar el primer año, el capital autorizado del banco fue incrementado más de 3 veces. Desde aquella época, el Banco Nacional de Bolivia emitió sus propios billetes en una proporción de 150% de su capital efectivo, cediendo luego esta atribución al Banco de la Nación, denominado ahora como Banco Central de Bolivia. Esto fue el 14 de enero de 1914. El elevado sentido patriótico y social que animó sus actos convirtieron al banco en un destacado colaborador de Bolivia, en el campo que le correspondía, apoyando en la defensa de la integridad del territorio nacional en todos los conflictos externos confrontados. Además del impulso al sistema financiero, digamos así, con la aparición del banco, una entidad que respalda ahorros, da créditos, guarda el dinero de la gente, el dinero en efectivo de la gente y le da seguridad sobre su dinero. También apareció una tecnología en ese momento de punta, aunque es mucho más importante esta tecnología, ¿no? Si te fijas en esta imagen, todo lo que era productos de exportación salían a través de carruajes tirados por caballos, lo que demoraba y hacía que los productos tengan una cierta tardanza en llegar a puerto. En cambio, en finales del siglo XIX, justamente por Aniceto Arce, aparece el ferrocarril. El ferrocarril va a cortar tiempo, sobre todo, y en alguna medida distancias. Hace que todos los productos puedan ser exportados a puertos del Océano Pacífico y por ende en ultramar llegar a otras partes del mundo. Pero así como exportamos plata en ese momento, también la posibilidad de los trenes hace que las fronteras se abran y se puede importar otros productos que eran producidos también en Bolivia. El arroz, el azúcar, la papa, por ejemplo. Esta importación de productos del extranjero hace que mucha gente no vea con buenos ojos el ferrocarril y en cierta medida se oponga. Sin embargo, favoreció el comercio, la producción, abarató los costos de transporte y propició que los centros mineros productores de metal, en este caso plata, estén cada vez más cercanos de la costa del Pacífico para poder enviar su producción minera a los países que estaban necesitando. A continuación te presento, así como el auge de la plata tuvo su tiempo, empieza en 1890 también su caída. Y en ese momento aparecen 3 personas que ahora ya no son los patriarcas de la plata, sino son los varones del estaño. Como todo ciclo, tiene un inicio, un punto alto y un final. Así sucedió con la plata. A finales del siglo XIX cumple su ciclo la plata y despega el ciclo del estaño. Te presento 3 denominados varones, no está mal escrito, varón es un título honorífico del estaño. Simón Patiño, Mauricio Jósil y Carlos Aramayo, que hacen de Bolivia el país minero como actualmente se lo conoce.
ellos tendrán una gran actividad en lo que significa la explotación del mineral, que sirve para la industria y sobre todo para la fabricación de varios productos.